apreciables maestros, pues muy buenos días, esperando que se encuentren de lo mejor. Pues esta segunda sesión programada para nuestra clase en línea es para ir retomando el contenido en función a los temas para poder desarrollar el proceso de consultoría para una implementación al desarrollo organizacional, ¿ok? Voy a estar en espera en lo que se van conectando y se van reintegrando para poder ir efectuando de manera enriquecedora algunas cuestiones en función a las dudas, los comentarios o algunas otras argumentaciones que quieran ir entablando a lo largo de esta sesión. Más que nada, quiero ir aterrizando en el desarrollo de esta clase aquellas conceptualizaciones o estrategias o diversificaciones que se tienen que utilizar pues prácticamente en el marco evolutivo de las empresas, ¿no? Si bien sabemos, el desarrollo organizacional nos da un modelo que va incluyendo actividades de aprendizaje, refuerza prácticamente el conocimiento adquirido de las y los participantes y prácticamente hay como una capacidad de evaluación, de estratificación y de logística que nos acompaña mucho esta parte del desarrollo organizacional. ¿Ok? Entonces, simbólicamente es como que ir integrando toda esta parte analítica, todos estos procesos y cambios sistematizados que nos van a dar una apertura al amplio cambio de lo que podemos ir haciendo dentro del desarrollo organizacional. Entonces, relativamente en esta parte de lo que ustedes van a ir formulando dentro del desarrollo organizacional, el proceso de desarrollo organizacional en la empresa en la cual ustedes están laborando o están formando parte, deben de ir identificando los cambios y la organización, como hay una capacidad también en los orígenes del desarrollo organizacional, una parte también de los modelos del desarrollo organizacional, investigación y análisis del desarrollo organizacional, una parte también que nos habla mucho de la resistencia al cambio, cómo voy a ir planificando, cómo voy a ir ejecutando las funciones dentro del desarrollo y cómo pues prácticamente voy como que generalizando esta parte de lo que podemos ir entablando dentro de la organización. Entonces, pues prácticamente esto nos va a dar como que una función también muy implementada, una función que nos va a ir dando como que la capacidad de inducirle al personal cómo va a desarrollar sus actividades, cómo va a tener un aprovechamiento que va a ser con una mayor calidad, cómo va a haber como que un desempeño también de adaptación y cómo podemos ir identificando también cada una de estas partes que son de mucha vitalidad para poder integrar cada pues, aspecto que va a ir abonando y construyendo el desarrollo organizacional. Pues prácticamente para poder ir induciendo, para poder ir adquiriendo cada una de estas fluctuaciones dentro del desarrollo organizacional en la empresa, pues tenemos que ir como que efectuando también los propósitos, qué modificaciones quiero hacer, como yo mediante esta capacidad de ser consultor identifico, armonizo y también voy implementando estrategias que van a ir como que dando solución a los conflictos que tenemos dentro de la organización. La clase pasada yo comentaba sobre esta parte que es muy importante. Una empresa siempre va a ser como un paciente en donde va a llegar un consultor. El consultor va a tener la función de ser el que va a implementar el diagnóstico, el que va a dar como que esta parte de la receta para poder ir mejorando la calidad de vida de la empresa. Prácticamente como cuando nosotros vamos al médico, que vamos, nos diagnostican, nos dan un tratamiento para poder mejorar nuestro estilo de vida. Simbólicamente, esto nos representa mucho dentro del desarrollo organizacional, cómo yo voy a ir implementando también estos métodos o estas didácticas o esta capacidad de intervenir adecuadamente en la empresa para que en su momento pues se vaya como que implementando esta parte de la aplicación y cómo también a veces identificar que pues existe la necesidad de ir cambiando algunas cosas, ¿no? Entonces, en relación a estos puntos, pues es muy importante ir retomando cada una de estas capacidades que tenemos que ir rematando como consultores y más que nada cómo yo voy identificando, también comprendiendo la aplicación de cada una de estas partes y cómo en su momento todo esto también va a ir abonando y construyendo un marco normativo que me va pues prácticamente facilitar el control, distribución y manejo de la empresa.
Aunado a esto, siempre se va a ir implementando antes de ir efectuando esta parte del análisis o del diagnóstico, la aplicación de los modelos del desarrollo organizacional. Hay una parte que es muy interesante dentro de esto. Los modelos del desarrollo organizacional se van a ir relacionando mucho con los cambios de la estructura, con los cambios en el tipo del comportamiento y una relación con las alteraciones estructurales y de comportamiento. Cada uno de estos modelos nos van a ir aperturando también en cómo influencian mucho todo esto, en cómo el cambio organizacional, en cómo las personas deben ir conociendo dentro de la organización qué fallas están presentando, cómo vamos a ir cambiando, ¿no? Entonces, para ello deben de haber como que esta práctica dentro de la identificación para poder ir implementando metodologías de cambio. Y bueno, algo que es muy relativo, que también nos dice esta parte de los modelos dentro de la DO, que está relacionado con los cambios dentro de la estructura, es que pues prácticamente los cambios siempre van a ser constantes. Al día de hoy la tecnología está a lo más alto dentro de lo que se puede ir vivenciando del ser humano y prácticamente la tecnología cambia mucho el ambiente interno, ¿no? Y dentro de lo externo también va como que estructurar un marco también dentro de lo que se va generando y cómo se pueden ir generando cambios orientados a cómo va a haber un procedimiento en el trabajo, cómo va a haber cambios en el producto, cómo hay cambios en la organización dentro del sistema empresarial y cómo también hay un cambio dentro del ambiente del trabajo. Algo que también comentaba yo mucho dentro de las cápsulas que estábamos revisando por unidades, pues prácticamente es como la infraestructura me va ayudando y me va equipando también para poder considerar todo esto como una comodidad dentro de mi comportamiento como servidor, ¿no? Entonces, prácticamente cada organización, cada empresa debe de tener una infraestructura que vaya abundando y fortaleciendo el potencial humano de cada uno de sus integrantes, ¿no? El origen de esta parte dentro del modelo estructural tiene que ser dentro de una participación activa y prácticamente debe de haber como que una función muy vivenciada acerca de cómo la estructura o la infraestructura va a ir como que motivando a nuestro personal. Yo les decía un ejemplo también dentro de esto que era muy relativo, que imagínense si tuviéramos que ir a una empresa a revisar la consultoría y vemos que en la secuencia de los empleados son muy productivos, son proactivos, tienen capacidad de trabajo a presión, pero pues, lamentablemente la infraestructura, la maquinaria, el equipo técnico no está ad hoc a las capacidades de las personas o son obsoletas o no hay. Eso va a ir minimizando mucho esta parte dentro de la integración que influencia los procedimientos del trabajo, en cómo también vamos a ofrecer un cambio de los productos y cómo la organización también tiene que ir como que adaptándose, pero prácticamente va como que relativamente presentándose una modificación dentro de este desarrollo organizacional. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como consultores implementar una estrategia de pues, prácticamente de solución, de intervención? Una, viendo cómo está la infraestructura, qué se necesita, cómo se puede apoyar, cómo se puede mejorar, ¿no? Es como decirle a un empleado que saque copias y no hay fotocopiadora, entonces eso va a ir como que también minimizando mucho el desarrollo organizacional dentro de una empresa. Entonces, cada una de estas partes nos dan como que un cambio estructural, pero también es muy importante pues ir como que revisando cada característica, aunque sea la más mínima, para poder encontrar una solución al conflicto. Dentro de esta función estructural siempre se van a ir implementando algunas otras didácticas, como lo es el reunión del equipo de diagnóstico del gerente, del encargado o esta parte del consultor, que prácticamente van analizando y evaluando periódicamente la eficiencia y la eficacia de la organización que estén a su cargo, ¿no? Si bien sabemos una organización está pues prácticamente distribuida con diferentes áreas y cada área siempre va a tener un líder que va a ir como que revisando, observando, ¿no?
Entonces, quien tiene la jerarquía dentro de la dirección, dentro de la gerencia, se va a encargar de ir como que comentando, revisando también de manera general con cada uno de estos encargados cómo está el nivel de organización dentro de esta capacidad en la empresa, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que va a hacer el gerente es reunirse con un consultor que es externo para poder ir colaborando, para ir poder revisando los diferentes departamentos de trabajo, para ir viendo cómo los niveles de la organización se están puntualizando, ¿no? Y prácticamente se van integrando pues las metas, las estrategias, lo bueno, lo malo, y para ello se tiene que ir recopilando toda la información que se vaya pues prácticamente utilizando para pues prácticamente ir viendo las estrategias y los cambios que se quieran implementar. Otra parte dentro de los beneficios, dentro de esta parte del modelo infraestructural, es que van aprovechando las oportunidades de cambio, ¿no? Se inducen una temática de evaluación, se va como que buscando una conceptualización para integrar una mejora y más que nada empiezan a dar como que una puntualización que va correspondiendo a la alta dirección en el cual se van a ir realizando reuniones para poder observar lo que pasó antes, lo que puede pasar en el desarrollo y los resultados finales. Al final, todo esto va a dar como que una metodología, un proceso del cambio. Otra parte también dentro de los modelos, dentro de esta función de la modelo dentro de la infraestructura, es que hay una confrontación para poder ir estableciendo algunos objetivos, algunos lineamientos, algunas metas con los integrantes de la organización, ¿no? Entonces, se van fijando metas para poder generar un cambio y esto se va realizando mediante la recopilación de la información y la fijación de metas. Algo que abona mucho dentro de la capacidad de la psicología está la teoría de la motivación para lograr la autorrealización. Maslow nos dice que debemos de cumplir nuestras necesidades básicas para poder ir generando un orden jerárquico, el cual nos va a llevar a la autorrealización. Y comúnmente se puede ver en algunas empresas cómo tienen también capacitaciones o integraciones grupales para motivarles, para poder también confrontar y preguntarles qué metas tienes para el día de hoy, qué es lo que nos vas a ofrecer el día de hoy. Y el personal positivamente se van con esos lineamientos que prácticamente inicia con una descripción metodológica que va dando un número muy variable acerca de lo que se va a ir proporcionando dentro del desarrollo a la jornada laboral. Obviamente cada integrante va a tener una capacidad diferente, cada integrante va a tener como que un listado diferente, pero más que nada, todo esto se va a ir vinculando con las relaciones dentro del manto superior para poder ir cumpliendo los objetivos, para ir también ir mejorando la estructura, para ir como que implementando mejores aperturas al desempeño y como también se va dando como que el trabajo de equipo también para ir generando y fijando las metas para poder ir clasificando pues, prácticamente las categorías, cómo vamos a ir buscando también los cambios más adecuados para cada departamento y cómo también podemos ir dando aperturas a cada una de estas organizaciones que van a ir mostrando y van a ir como que resignificando algunos cambios planeados. Eh, Algo también que dentro de esta parte del modelo, dentro de la infraestructura, es que como es un modelo muy rápido, es un modelo muy organizativo, pues se va a generar un compromiso más eficaz, ¿ok? Empiezan a dar como que una formulación idónea, se va generando como que una categorización en el cual se van conociendo objetivos, se plantean metas, se involucran de un modo directo a las actividades diarias y todo lo externo también va relativamente significando una manera diferente en cómo se pueden ir dando seguimiento a estas reuniones, a esta estructuración y básicamente los beneficios dentro de este método es para ir como que implementando el mejoramiento de las aptitudes, las actitudes y las relaciones formales dentro de cada una de las personas. ¿Ok? Entonces, esta parte de la infraestructura sí es un tema muy importante, sí es una capacidad de intervención, pero más que nada también va a dar un cambio dentro del comportamiento de las y los empleados.
Eh, Algo también que se utiliza mucho en esta parte del desarrollo organizacional es el juego de roles, que prácticamente nos ayudan a ir como que vivenciando y experimentando cada uno de los roles que tienen los participantes dentro de una organización. Este juego de roles abona mucho a la empatía, a la asertividad, a la comprensión del trabajo y a cómo se usan metodologías diferentes para poder ir pues, prácticamente coordinándose, implementando, generando lluvias de ideas e ir consolidando también la base más sólida a la solución de los conflictos. La unidad mixta dentro de estas alteraciones estructurales y comportamientos pues tiene como que esta parte también muy implementada, pues prácticamente dentro de esta coordinación dentro de del desarrollo organizacional se tiene que ir como que revisando cómo está la gama administrativa, cómo está la calidad implementada, cómo podemos ir a administrar los equipos, ¿no? Ya luego también que dentro de esta categoría se va implementando es cómo yo reconozco, cómo yo abono, cómo yo construyo la capacidad de análisis de mis trabajadores, preguntándoles dentro de la estructura metodológica cómo se encuentran, cómo es el comportamiento adecuado, qué es lo que está simbólicamente representando una alteración dentro de la organización y cómo puedo y pues prácticamente intervenir dentro de esta parte. Estos modelos, pues prácticamente nos dan como que una funcionalidad para poder ir viendo cambios en los resultados, para tener una flexibilidad dentro de la organización, para ir como que aprovechando también el talento óptimo dentro de lo que se puede ir implementando a cada uno de los trabajadores. Es una oportunidad también muy estratégica también para ir ideando ideas fuerzas, nos da una funcionalidad dentro del liderazgo en el mercado y más que nada empieza a dar como que un dominio sobre los movimientos estratégicos que son muy necesarios para poder crear acciones para el futuro, ¿no? Entonces, contar con una estructura dentro de esta funcionalidad pues, nos da una estrategia, nos da una implementación con objetivos, identifica y corrige rápidamente algunas causas de baja actividad dentro de la empresa. Entonces, podemos como que ir revisando cada una de estas partes, podemos ir como que integrando cada una de estas funcionalidades. Y ustedes como consultores o como esta parte dentro del trabajo de la consultoría, pues prácticamente les va a tocar como que realizar esta investigación, los análisis organizacionales mediante el análisis de los problemas de la organización y cómo ir reconociendo su origen para poder aplicar las soluciones correctas. Para ello, esto ya es tema que va a ir revisando pues prácticamente la actividad número 2 como consultores, es como yo voy haciendo esta parte del análisis organizacional para ir revisando la sintomatología de la organización, para poder ir ampliando mi campo de investigación, para ir diagnosticando y prácticamente ir desarrollando una integración mediante el marco conceptual. Cada una de estas categorías también es bien importante revisarlas porque nos dan como que pues prácticamente lo necesario para poder intervenir de la manera más adecuada. Y siempre es muy habitualizado, es muy directivo poder ir como que implementando también estas ideas que son muy necesarias para poder identificar la sintomatología de la organización. Le repetía que prácticamente una organización es como cuando una persona está enferma, se le identifica la sintomatología, se empieza a revisar, se da diagnóstico, se da medidas de solución. Entonces, prácticamente eso es lo que se va desarrollando dentro de la capacidad empresarial. Entonces, la sintomatología de la organización, pues prácticamente antes de dar una solución, antes de marcar una pauta, antes de dar como que una antecedente de prevención, el consultor debe de ir conociendo el origen de la problemática para poder ir pues, prácticamente identificando las alternativas de solución, ¿ok? Se debe de tener en cuenta la persona adecuada que pueda llevar a pues prácticamente este procesamiento e ir evaluando las necesidades de los conflictos que se vayan presentando. Entonces, algo que también podemos ir como que revisando dentro de esta parte de la sintomatología de la organización, dentro de cada una de las empresas siempre va a haber una organización conflictiva. El personal, cuando nosotros tal vez lleguemos, no se siente parte integrante de la organización, no hay como que una aceptación, un involucramiento, no hay colaboración y no hacen nada para poder solucionar esto, ¿no?
no existe sinceridad, no hay trabajo en equipo, pues los altos mandos solo se siente bien cuando hay un aspecto de productividad, ¿no? Entonces, esta parte de la organización conflictiva, que es lo que comúnmente a veces pasa en algunas empresas, uno, puede ser por alguna función de explotación de horarios, alguna baja en el salario, alguna parte dentro de esta parte de que no hay involucramiento de personal durante todo el procesamiento, ¿no? Entonces, el estatus es importante para que se le dé solución, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo cuál es el aprendizaje, cuál es qué es lo que se les está complicando para poder integrarse, cómo también se va refugiando también dentro de la seguridad y cómo también se tiene que ir dando como que una apertura al cambio a todo lo que se vaya sistematizando, ¿no? Entonces, el conflicto organizacional también es uno de los problemas que comúnmente se pueden ir diferenciando dentro de las empresas para poder ir, como que generar un ambiente más saludable, un ambiente controlado, también distribuido, que en su momento también va a dar buenos resultados. También se vale y se encuentra también que hay organizaciones sin conflictos. Estos cumplen los objetivos que son compartidos, hay una buena organización de los integrantes, hay preocupación por el estatus y se empiezan a resolver conflictos. Y comúnmente cuando nosotros encontramos esta parte de la organización sin conflicto, pues vamos encontrando que hay un trabajo con interdependencia, hay hechos relacionados con enseñar, aprender, ir creando, ir colaborando, tomando en cuenta los puntos estratégicos de cada uno y cada uno de los integrantes, ¿no? Se basa pues prácticamente en cada una de estas partes que nos van dando la apertura dentro del mecanismo de salvación. Ahora bien, si nosotros integramos como que esta parte dentro de la sintomatología, dentro de los grupos conflictivos o las organizaciones no conflictivas, debemos de ir revisando las áreas de oportunidad, también estas áreas en función a los departamentos que se vayan trabajando dentro de la empresa, para poder ir como que generalizando y también buscando las alternativas de solución. Si entramos dentro de la consultoría y vemos como que esta parte de una organización conflictiva, obviamente ahí se tiene que atacar el problema desde la raíz. Si es una organización no conflictiva, se van dando como que puntualizaciones dentro de las áreas de oportunidad para poder fortalecer, unificar y también expandir toda esa potencialidad humana. Entonces, aunado a esto, dentro de la observación y la sistematización, viene la parte de la investigación-acción, que aquí prácticamente se debe de llevar a cabo un análisis crítico, una investigación, un procedimiento, un método de poder ir aprendiendo dentro de la dinámica de cambios, todo lo que se va a ir implementando dentro de la empresa. Entonces, aquí se debe de llevar a cabo dentro de cómo yo voy a ir transfiriendo capacidades a la empresa, cómo yo como consultor voy a ir motivando, voy a ir guiando al cliente para realizar un diagnóstico positivo, cómo voy a ir efectuando los cambios también que van a ser necesarios en el lugar adecuado. Y prácticamente el consultor tiene que tener pues, mucho la capacidad de darse cuenta si está equivocado, si se ha equivocado o ha cometido algún error, porque prácticamente a veces analizamos y cuestionamos, pero también debemos de ser muy asertivos con todo lo que podemos ir aceptando e integrando dentro de la empresa para poder enfrentar estos problemas. El consultor pues prácticamente tiene la funcionalidad de diagnosticar a la empresa lo que conjuntamente se le va a dar solución. Aquí también se tiene que ir como quedando las normas dentro de la retroalimentación, la información de lo que lleva las fases de recopilación de datos, del diagnóstico, de cómo retroalimentamos y cómo ampliamos nuestra estrategia mediante un plan de acción, que es lo que también va a ir dando como con una acción conjunta para poder ir minimizando aquello que se ha pues expandido dentro del conflicto empresarial y en su momento pues también se va dando como con una apertura también muy metodológica que nos enseña a ir viendo nuestra capacidad como consultores. Otra parte es que si ya hice esta parte del análisis, investigación, acción, ahora me toca como que ir implementando el diagnóstico.
¿ok? Ya recopilé toda la información, ya revisé toda la información dentro de esta parte de, dentro del trabajo colectivo de las y los participantes. Ahora toca pues prácticamente ir indagando sobre la secuencia de cambios, sobre la secuencia estratificada de lo que yo puedo ir revisando y trabajar dentro de mi tema organizacional con la empresa. El diagnóstico entonces se desarrolla como un ciclo de actividad, pues prácticamente va a consistir en la ayuda otorgada al individuo y cómo la organización también va a ir actuando sobre este potencial y las capacidades dentro de la misma función empresarial. Desde luego, pues esta parte va a ir trabajando dentro de lo que se tome en cuenta para poder ir viendo la sintomatología. En este sentido, se realiza un diagnóstico organizacional para poder conocer los puntos fuertes y débiles de la organización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Se hace un análisis FODA también dentro de la capacidad empresarial. También se revisan las fuerzas de resistencia y cambio dentro de la organización. Muchas veces vamos a ver dentro de esta parte de las fuerzas de resistencia y cambio algunas organizaciones conflictivas porque no quieren hacer algo, porque eso no les gusta, porque no quieren retribuir o no quieren como que implementar un sistema de mejora, la forma en cual se va operando la organización como un sistema. Yo repetía mucho anteriormente que una empresa es como un sistema muy bien organizado en el cual todas tienen la función de un engrane y si en algún momento un engrane falla y ya no ayuda a girar, pues obviamente las demás van a ir colapsando. También revisa esta parte de los criterios apropiados para ir como que generando una salud organizacional, actos de convivencia, trabajo en equipo, funciones de estímulos que sean favorables para poder rendir más en la capacidad del trabajo laboral de las y los integrantes. Y como cada una de estas construcciones pues van dando como una estructura dentro de la organización, dentro de la tecnología, dentro de la cultura y cómo facilita pues prácticamente identificar el funcionamiento dentro de las empresas, ¿no? Entonces, esta parte del diagnóstico debe de ser como que un ente muy colaborativo, donde los que estén dentro del sistema deben de ir como que aperturando sus conocimientos, colaborando, también pueden ir dando puntos de solución, deben de ir detectando conflictos, ¿no? Entonces estos niveles operativos, estos niveles amplios, nos van a dar como que la jerarquía de trabajo para poder ir desarrollando también estrategias que en su momento pues van a dar un equilibrio en el sistema. Y prácticamente hacer un diagnóstico a través del equilibrio de sistemas nos va a dar pues esta parte de análisis dentro de la relación mutua entre todos los sistemas que se van a ir integrando dentro de la organización. Aquí vamos a estar hablando sistematizadamente dentro de los departamentos, cada área, qué es lo que hacen, qué no hacen y cómo podemos ir implementando la modificación dentro de ese sistema para poder ir replantear otro sistema, cómo podemos abonar, cómo podemos generalizar también todo esto y cómo podemos ir resaltando también la sensibilidad dentro de la capacidad personal. Supuestamente dentro de la integración, dentro de esta capacidad, la sensibilización va a ir ayudando también a la apertura al cambio, la apertura a todo lo que se va a ir estructurando y cómo también llegan también a remover y a estructurar todo dentro del cambio del sistema. Entonces, para ir generando esta parte del equilibrio de los sistemas, pues prácticamente deben de cambiar cada uno de los aspectos. Los cambios del sistema pueden generar cambios en otros sistemas, ¿no? Pero que prácticamente van a ir integrando una mejora. El nuevo equilibrio debe ser apoyado por la visión institucional. Cualquier sistema también puede causar un cambio. Entonces, aquí es prácticamente cómo le podemos ir dando un giro diferente a todo lo que podemos ir a implementar satisfactoriamente, pero más que nada, cómo vamos indagando sobre el diagnóstico del desarrollo organizacional mediante esta capacidad dentro del equilibrio, la diferenciación e integración, en cómo también voy dando una apertura al cambio y cómo también voy diagnosticando dentro de mi capacidad implementativa. Ahora bien, esta parte de la resistencia al cambio, pues muy comúnmente lo vamos a ver, porque va a haber una parte también muy interesante dentro de la DO. Del desarrollo organizacional siempre vamos a ver que va a haber una pauta del descongelamiento. Si nosotros congelamos algo y se queda ahí, pues prácticamente ahí se va a quedar. Pero si descongelamos algo, le damos una movilidad, la
identificamos, pues prácticamente vamos entrenando la sensibilidad dentro de ese modelo. Después vamos interviniendo en el cambio. Bueno, vamos a mover esto, vamos a estructurar esto y se va manipulando y se va recongelando eso que yo quiero establecer. Obviamente, esta parte de intervención dentro de las consultorías también ayuda mucho a identificar y también a fortalecer los puntos y estrategias de trabajo de cada una y cada uno de ellos. Entonces, no siempre va a ser muy básico quedarse congelado, por eso son partes de congelamiento, descongelamiento, perdón, entrenamiento, esta parte de la intervención del cambio, manipulamos, dejamos, recongelamos y después sucesivamente se va evaluando, se va realizando la secuencia. Esto con la finalidad de que pues prácticamente se tienen que ir relacionando cada una de estas pautas para poder generar cada una de estas modificaciones estructurales, ¿no? Entonces los cambios nos van dando una integración hacia la calidad de los empleados, nos da una utilidad, el descongelamiento pues se tiene que ir como que viendo esta parte de qué es lo que se está pasando, qué es lo que se tiene que descongelar, qué es lo necesario para desarraigarse de eso dentro de los comportamientos o las prácticas que quieren modificarse, cómo voy generando también una empatía, cómo voy entrenando la sensibilidad, ¿no? Entonces, esta parte de la sensibilidad, pues es un método para poder ir cambiando mucho el comportamiento mediante las relaciones del grupo. Sensibilizamos el trabajo en equipo, sensibilizamos los objetivos concretos, fortalecemos las ideas fuerza, ¿no? Intervenimos en el cambio. En esta parte de la intervención al cambio se genera como que ir viendo qué hábitos de trabajo están, qué jornada laboral tienen, cómo está la seguridad, qué factores económicos están influenciando, cómo también puede ir manipulando dentro de esta parte metodológica y cómo todo eso me va a ayudar también a ir generando una manipulación del individuo, el cual va a ir dando frutos también dentro de la categoría de análisis. Por último, viene una parte de la planeación, que aquí se tiene que ir viendo las fuerzas del cambio, la gente del cambio que queremos notar dentro del desarrollo organizacional y cómo podemos ir viendo este agente de plan de acción. Es bien interesante porque cada una de estas partes nos dan como un procesamiento en el cual vamos identificando. Lewin nos decía dentro de esta parte de las fuerzas del cambio que pues prácticamente hay correlaciones dentro de las fuerzas intergrupales y las formas de ser de cada una de las personas, ¿no? Él decía que cada dinámica que se obtiene en estas dos fuerzas cambia pues prácticamente una de estas dos direcciones, ¿no? Entonces va dando como fuerzas impulsivas, remueve y disminuye fuerzas restrictivas y prácticamente da como que una parte también dentro de la eficacia. Si podemos ir viendo esta parte de la gente de cambio, pues deben ir como que viene una corresponsabilidad de fomentar las normas, de cómo las utilizamos, de cómo puedo promover y motivar también los cambios. Qué actividades o ejercicios puedo hacer, cómo puedo implementar cada una de estas funciones de acción, ¿no? Y también las categorías también nos van dando como que una amplia gama de ejecución. Eh, cómo yo puedo ir dentro de la ejecución identificando liderazgo y administración, cómo puedo diferenciar los cambios también conductuales que ya me están ahora construyendo, qué técnicas de desarrollo organizacional puedo implementar, cómo puedo desarrollar mis equipos y grupos y qué estrategias voy a ir manejando a lo largo de mi funcionalidad como consultor para poder restablecer el orden, bueno, el orden productivo de la empresa, ¿no? Entonces, aquí se tiene que ir como que revisando todo esto, como que esta parte de las técnicas, cómo retroalimento, cómo genero mi consultoría, cómo voy desarrollando mi capacidad de equipo, cómo voy investigando técnicas para soluciones de los problemas, cómo tengo técnicas para el cambio tecnológico y cultural, cómo voy entrenando también cada uno de los miembros de la organización para que se encuentren en constante capacitación. Y ahora, ¿cómo voy desarrollando los equipos y las subdivisiones de grupos, ¿no? Entonces, esta parte también es muy interesante y es muy, como que muy responsiva a todo lo que se pueda ir generalizando dentro del análisis crítico de las personas.
Algo que también pueda ser muy interesante dentro de esta diversificación es que nos enseñan a ir viendo las estrategias. Existen muchas dentro del desarrollo organizacional que tienen características propias, que prácticamente nos dan como que una organización que sean muy confiables para su aplicación, y prácticamente se generan programas de desarrollo organizacional con la única función de ir como que revisando los modelos de investigación que necesariamente se deben de implementar para un consultor dentro de esta capacidad de solución. Em, Se hacen estos programas para también ir como que ampliando la gama de información, la gama de actividades, qué es lo que se va a hacer, qué aspectos claves se tienen que ir a implementar dentro del diagnóstico y cómo esto nos va a ir generando una retroalimentación en el grupo y el trabajo por parte del cliente. La investigación-acción pues se considera como un proceso. Prácticamente investigamos y accionamos nuestra capacidad como personas para poder integrar la recopilación y análisis de la investigación, hallar y encontrar todo lo que se pueda ir trabajando dentro de la dependencia de mi trabajo. Y asimismo se va dando como que un análisis dentro de la reestructuración metodológica de cada una de estas partes. Pareciera como que un tema que es muy corto, pero en realidad tiene mucha estructuración, tiene mucho análisis dentro del ADO. También nos tiene que ir identificando qué resultados estoy obteniendo de manera inmediata o inmediata dentro de mi desarrollo organizacional. Pues prácticamente esta materia nos da un énfasis a la educación emocional, también nos enseña a ir viendo novedades, a ir viendo variables que nos van a ir integrando y fortaleciendo en funcional disciplina, a esta parte dentro de del cambio del desarrollo organizacional con las y los integrantes del equipo. En cómo también vamos creando un sentido de identificación en las personas, en cómo vamos a relacionarnos con el equipo, en cómo también vamos integrando cada una de estas pautas, cómo también buscamos tal vez alguna función de perfeccionamiento en la percepción de lo común que podemos ir pues revisando en el ambiente externo e interno, con la finalidad de ir adaptando toda organización. Em, También esta función nos da como que la creación de las condiciones en la cual se tiene que dar este conflicto que es inevitable y más que nada ir como manejando adecuadamente cada una de estas partes. También es como incrementamos la capacidad de nivel emocional, emotiva, motivadora mediante el entusiasmo y la satisfacción personal de las y los usuarios de la organización. Pareciera algo que sí es muy relativo, pero prácticamente es como ir aperturando también la comunicación y las redes de apoyo que podamos encontrar dentro de la implementación de la DO en un proceso de análisis. Pues prácticamente, para poder ir efectuando este proceso de la consultoría, pues tenemos que ir generando un proceso de desarrollo organizacional mediante mi análisis crítico, mediante lo que yo puedo ir representando, mediante mi elaboración de diagnóstico, mediante mi programación de la DO, para poder en su momento también aplicar estas técnicas, estrategias, cambios, selección de personal, cómo todo esto se me va a hacer muy habitual y cómo voy a generar también capacidades diferentes dentro del aprovechamiento de las áreas de oportunidad de las personas. Entonces, si nos damos cuenta, es una gama muy importante que debemos de tomar en cuenta. Es un ente investigativo, claro, porque nos da un marco normativo para poder explorar, para poder implementar, para poder solucionar y más que nada para buscar los resultados más viables para dar una asertividad, una integración y una construcción metodológica a mi tipo de organización. ¿Ok? Entonces, pues relativamente toda esta parte de la DO sí nos enseña mucho la capacidad empresarial, la capacidad de selección y más que nada nos entrena también a ser muy lineales y tener esta sensibilidad como personas para que en su momento también todo sea pues muy ameno y muy construido. ¿Ok? Pues bueno, estimados maestros y maestras, con estos últimos temas dentro de la DO vamos a ir cerrando esta segunda secuencia. Espero pues prácticamente que cada una de estas cápsulas les haya servido para poder ir fortaleciendo cada una de estas puntualizaciones que son de mucha importancia dentro de la DO.
Y como también las empresas también tienen una funcionalidad muy estratificada, que no solo están colocadas así porque sí, sino que tienen una simbolización, tienen un trabajo dentro de cada una de estas categorías y prácticamente como también sirve mucho el ir interviniendo dentro de esta parte de la DO para ir generando capacidades que van a ir impulsando a la novedad, impulsando a la mejora y más que nada que van dando aperturas a que nuevas organizaciones, nuevas empresas vayan dándose cuenta también de cómo esto puntualiza a una mejora estructural. Y dentro de esta parte normativa, pues es como que también ir revisando también qué puedo hacer yo dentro de la mejora dentro de mi empresa o en la empresa en la cual estoy trabajando. Ok, si tuviesen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, con mucho gusto quedan sus apreciables órdenes. Nos estaremos viendo ya pues solamente en la capacidad de retroalimentación en el apartado de foro. En su momento, pues les voy a estar compartiendo también pues, lo que podemos ir revisando dentro de esta parte de la ADO para poder implementar dentro de sus dudas o comentarios la capacidad de elaboración. Y bueno, y una característica también muy importante es que como vamos hablando esta parte de la integración de cada uno de estos puestos sensitivos o sensibles, nos dan como que una amplia también gama de integración de ideas, ¿ok? Entonces, pues voy a quedar muy atento a sus indicaciones. Ya esta semana voy a estar en revisión de actividades y en su momento también les voy a dejar ahí algunas observaciones en la revisión de cada una de ellas. No está de más desearles el mejor de los éxitos, también que vayan como que revisando cada una de estas puntualizaciones, que revisen las bibliografías complementarias para poder ir retroalimentando y también poder ir expandiendo su capacidad de información y más que nada que vayan nutriendo su aprendizaje mediante esta parte experimental que pues en su momento también deja mucha significación. ¿Ok? Pues bueno, mi nombre es Miguel Ángel Gómez. Me dio mucho gusto poderles acompañar en este periodo del curso. Les deseo el mejor de los éxitos. Nos estamos viendo pronto. Saludos cordiales y un abrazo a la distancia. Hasta luego.